saludarte una vez más. Gracias por estar en sintonía de este video. Gracias también por compartir este video con tus amigas, con tus hermanas de tu iglesia, y gracias en verdad por dejarme entrar a ese rincón de tu hogar donde tú te conectes a través del canal de YouTube en el ministerio Una Vida que Florece. Tu amiga y servidora, Evelia Rodríguez, una vez más te dice gracias y bienvenida a nuestro devocional bíblico de esta semana. Estamos de fiesta, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos gozosas, estamos contentas de decir: somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo, quien se levantó de los muertos vencedor. Hoy el pueblo de Dios, hoy los cristianos alrededor del mundo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata el devocional de este día, al que he llamado Las primeras que vieron a Jesús resucitado. Vamos a comenzar atendiendo un tiempo de oración. Vamos a ir al Señor en una palabra de oración. Señor Jesús, celebramos tu victoria, te damos la gloria y la honra porque digno eres. Celebramos que has vencido, que te levantaste con poder, y como tus hijas y tus siervas proclamamos esta verdad. Proclamamos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, vencedor, y que te has levantado con poder y autoridad. Rogamos de tu unción, de tu Espíritu Santo, guiando este tiempo de la meditación de tu preciosa palabra. Usa mi vida, Señor, y la vida de cada una de las mujeres que escucha este devocional a través de este video. Bendito sea, Señor, te entregamos este tiempo y toda la honra y toda la gloria que son solo para ti. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios en los evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos relatan este acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la victoria final, la victoria total de nuestro Salvador. Y me encanta que en la palabra de Dios los 4 evangelios registran este acontecimiento. El Señor Jesús resucitó. Y voy a leer la palabra de Dios como lo relata el evangelio de Mateo, capítulo 28, dice así la palabra de nuestro Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Preciosa la palabra de Dios, relatando pues ese encuentro de aquellas mujeres que fueron las primeras en ver al Señor Jesús resucitado. Hermosa palabra, y de eso vamos a meditar en este día, de aquellas valientes mujeres
que fueron al sepulcro al amanecer del primer día de la semana. Y vamos a conocer un poco de ellas y vamos a aprender cómo su fidelidad fue recompensada y cómo para nosotras también, como mujeres, podemos aprender esos principios de estas fieles mujeres que tuvieron ese privilegio de ser las primeras en ver al Señor Jesús. Así que vamos a conocer un poquito de ellas. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, pero el capítulo número 8 y los versículos 2 y 3, nos dice que había un grupo especial de mujeres que apoyaban el ministerio del Señor con los recursos que ellas tenían. ¿Te das cuenta cómo estas mujeres contribuían al ministerio del Señor Jesús con sus bienes? Algunos de los nombres de estas mujeres valientes se registran en la palabra de Dios. Por ejemplo, conocemos que una de ellas era María Magdalena, otra era Juana, otra era Salomé. También se menciona a María, la madre de Jacobo. Y luego también dice la palabra de Dios en Lucas 8 capítulo 2, dice, y muchas otras más. De ellas no se registra su nombre, sin embargo, estaban allí porque contribuían fielmente al ministerio del Señor Jesús aquí, mientras estuvo aquí en la tierra. Así que eso es parte de la historia de estas mujeres. No eran pocas. Lucas capítulo 8 nos dice que eran muchas más, pero los evangelios registran el nombre de estas mujeres. Así que vamos a aprender en primer lugar el ejemplo de ellas como mujeres en su fidelidad, aunque otros abandonaran el camino. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza para nosotras como mujeres! Cuando al Señor Jesús lo arrestaron, dice también la palabra de Dios en Marcos capítulo 14 y versículo 50, que muchos de sus discípulos huyeron y salieron corriendo. Por allí también vemos en los evangelios que Pedro le seguía de lejos. Es decir, quería saber qué iba a pasar con el Señor Jesús cuando fue arrestado, pero sin embargo otros salieron corriendo. Huyeron simplemente por temor o porque desconocían, por supuesto, lo que habría de pasar con el Señor Jesús. Sin embargo, estas valientes mujeres fueron fieles a pesar de que otros abandonaron el camino y se fueron huyendo, justo cuando nuestro Señor Jesucristo necesitaba más de esos fieles discípulos. Allí estaban estas valientes mujeres. Los discípulos habían abandonado a Jesús, pero estas mujeres le siguieron hasta el momento, hasta el pie de la cruz, hasta el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y desde allí, ellas contemplaron cómo el cuerpo del Señor Jesús fue bajado de la cruz, fue envuelto en lienzos y fue llevado a un sepulcro. Allí estaban estas valientes mujeres, listas para ver qué pasaba con el cuerpo de su Señor. Era entonces ya la puesta del sol de aquel día cuando fue crucificado el Señor Jesucristo, y entonces ellas volvieron a casa porque se acercaba el tiempo de preparar aquellas especies para la sepultura, una sepultura digna de su Señor, una tarea que regularmente se encargaba a las mujeres. Podemos aprender, pues, de estas valientes mujeres su fidelidad, a pesar de que otros huyeron y salieron corriendo. ¡Qué firmeza! ¡Qué determinación! Las mujeres que contribuyeron al ministerio del Señor Jesús, fieles hasta el final. Después, entonces, como ya leímos en Mateo capítulo 28 y el versículo 1 y 2, la palabra de Dios dice que pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¡Wow! De estas mujeres también aprendemos no solo su fidelidad hasta el final, sino también su iniciativa al seguir cumpliendo una tarea especial, ungir el cuerpo del Señor Jesús.
Estas mujeres se levantaron antes del amanecer y emprendieron solas el camino hacia la tumba. Uno de los evangelios también nos dice que aún era oscuro cuando aquellas mujeres iban con las especies aromáticas que habían preparado para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Esa iniciativa habla mucho de su valor, porque no pensaron en cómo les iría en el camino. Iban solas. ¿A quién se encontrarían en el camino? Lo que les preocupaba era quién les ayudaría a quitar la gran piedra de la tumba. Pero ellas seguían firmes en su iniciativa de ungir el cuerpo del Señor. Qué preciosas mujeres, qué preciosas vidas, firmes en su determinación de seguir cumpliendo la tarea encomendada, de seguir sirviendo al Señor aun cuando Él ya estaba muerto. Y ahí van, fieles pues a su llamado, fieles a su servicio para el Señor Jesús. Iniciando pues el primer día de la semana, antes del amanecer, dice, o bueno, ya el amanecer, allí van ellas, camino a la tumba de nuestro Señor Jesús. También aprendemos de ellas pues, cómo cuando llegaron a la tumba y se encontraron con que la piedra había sido quitada, se encontraron pues que el cuerpo del Señor a quienes ellas iban a ungir ya no estaba en la tumba. Y entonces viene la revelación para ellas de nuestro Señor Jesús, de que estaba vivo. Mateo capítulo 28, pero ahora los versículos 5 y 6 dicen así la palabra de Dios. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¡Qué maravilla! La revelación del Señor al darles la noticia a través de este ángel enviado, de decirles: aquel a que vienen a ungir, aquel a que ustedes quieren seguir sirviendo, no está aquí, ha resucitado. Recibieron esta hermosa revelación divina. Las primeras en recibir la buena noticia fueron estas mujeres, fieles en su llamado, fieles en su iniciativa de cumplir un ministerio especial. Y entonces también aprendemos de ellas su respuesta, la respuesta de ellas al mensaje que el ángel les dijo. El libro de Mateo, como estamos mirando, el capítulo 28 nos declara que las mujeres fueron corriendo. Y voy a leer lo que dice el versículo número 8 de Mateo, capítulo 28. Dice así: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¡Qué respuesta tan maravillosa! Sí había un cierto temor, dice la palabra de Dios, que iban con temor, pero al mismo tiempo un gozo, un fuego en su corazón las hacía responder al llamado y al mandamiento que el Señor les dio a través de ese ángel. Vayan pronto, no teman y vayan y den las noticias a sus discípulos. Dice la palabra de Dios que ellas fueron corriendo para cumplir con la instrucción del ángel del Señor, para seguir cumpliendo con la orden del Señor. Y sabes, también en este texto bíblico, en esta porción de la palabra de Dios, encontramos una hermosa recompensa. Y ahí está. Y esa recompensa tiene que ver con contemplar y postrarse en adoración a los pies del Señor. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo ahí mismo en el versículo 8, dice: y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¡Qué hermosa recompensa! ¡Qué hermoso regalo! ¡Qué hermoso privilegio el que el Señor les permite a estas fieles mujeres! Ellas
abrazaron sus pies, se postraron en adoración y después el Señor de nuevo les encomienda que siguieran y fueran a dar a sus discípulos la buena noticia de que Él había resucitado. ¿Te das cuenta, querida amiga, querida hermana, que el Señor nos ha hecho como mujeres con un privilegio hermoso de poder servirle, de poder postrarnos ante sus pies? Él ha puesto en nuestro corazón una fe inquebrantable y esa es una hermosa recompensa de aquellas mujeres que estamos dispuestas a servir a nuestro Señor. Hay muchas enseñanzas que podemos aprender de estas mujeres, aquellas que fueron las primeras en ver al Señor resucitado. Su fiel servicio al ministerio del Señor Jesús, su contribución económica al ministerio del Señor Jesús, su iniciativa, su fidelidad al estar ahí hasta el final con el Señor Jesucristo, aun cuando otros huyeron, ellas allí firmes, la respuesta de ellas al mandamiento del Señor, la recompensa que el Señor les permitió vivir, postrarse a sus pies, adorarlo y servir. ¿Sabes? Podemos pensar en estas mujeres que no fueron aquellas superestrellas de las que tal vez muchas de nosotras como mujeres buscamos. Un sitio de honor, un renombre, ¿verdad? Que nuestro nombre se vea en los mejores cuadros, que nuestro nombre se diga, que nuestro nombre se conozca, que nuestras acciones se conozcan. No fueron precisamente unas superestrellas en el ministerio del Señor Jesús, pero ellas simplemente sirvieron con una alegría y con un compromiso genuino. Por lo tanto, el Señor las recompensó al tener ellas el privilegio de ser las primeras en contemplar la gloria del Señor Jesús resucitado. Fueron fieles con sus recursos al ministerio, se mantuvieron firmes y leales en la cruz, al pie de la cruz, viendo a su Señor morir. Y cuando otros huyeron, ellas se quedaron hasta el final. Miraron cómo bajaron el cuerpo del Señor Jesús y lo envolvieron para llevarlo a un sepulcro. Fueron a casa, porque ya era la puesta del sol. Fueron a preparar aquellas especias aromáticas. Continuaron ellas en la meta de servir al Señor Jesús, ungiendo su cuerpo. Y después, qué recompensa maravillosa, contemplar al mismo Señor Jesús, a su Señor, resucitando de los muertos vencedor. Querida amiga, querida hermana que me escuchas, te animo a ser fiel en el ministerio al que Dios te ha llamado, como madre, como esposa, como sierva en un ministerio en tu iglesia, en tu trabajo, donde tú estás. Sé fiel en servir al Señor. No huyas cuando tal vez otros huyen. Permanece allí junto a Él hasta el final. Da siempre la iniciativa en aquello que Dios te pide. No tengas temor y confía en Él. ¿Y sabes? Responde al llamado que Dios te dé. Si hay que dar buenas noticias, vamos, demos la buena noticia. Y entonces espera del Señor la recompensa. Qué privilegio ser mujer. Qué privilegio servir al Maestro. Qué privilegio ser mujer que ama al Señor con todo su corazón, que está lista para ser fiel hasta el final. Y sabes, la fidelidad, querida amiga, querida hermana, no es una opción. Tú y yo decidimos ser fieles, aun cuando parece que los demás no quieren continuar. Como mujeres valientes, vayamos y esperemos del Señor esa recompensa que Él tiene. Y sabes, el hecho de servir, el hecho de estar en su obra, el hecho de responder a un llamado de Dios, ya es nuestra recompensa. El Señor te ha elegido a ti, el Señor me ha elegido a mí para servirle. Esa es nuestra mayor recompensa. Esa es la recompensa que podemos disfrutar desde este momento. Así que sigue adelante y sé fiel en el llamado que Dios te ha dado. Tal vez tu nombre no esté escrito en los diarios, tal vez tu nombre no salga en Facebook, en Instagram, tal vez tu nombre no lo conozca mucha gente, pero el Señor ha mirado tu sacrificio,
el Señor ha mirado tu servicio y para Él no has pasado desapercibida jamás. Así que adelante, querida amiga que me escuchas, querida hermana, seamos fieles al llamado de Dios como mujeres, contribuyendo para el ministerio de la obra de Dios. Y Él entonces será glorificado y su recompensa será dada a su tiempo. Vamos a orar y darle gracias a Dios por la enseñanza de estas fieles mujeres en su palabra. Mujeres que tuvieron el privilegio de ser las primeras en ver al Señor resucitar. Oremos. Gracias, Señor, por el ejemplo de estas mujeres que te siguieron con fidelidad. Gracias por lo que aprendemos de ellas, el valor para salir de casa e ir y cumplir el ministerio que tú les encomendaste. Gracias por su ejemplo, Señor. Gracias por el ejemplo de fidelidad, el ejemplo de esa iniciativa, el ejemplo, Señor, de la respuesta a tu mandamiento. Señor, gracias porque como mujeres tenemos el privilegio de servirte y darte honor y la gloria que solo tú te mereces. Qué privilegio, Señor, ser las primeras en ver tu obra. Qué privilegio, Señor, es que tú nos llames a un ministerio especial. Señor, no queremos perder esa oportunidad. Tal vez tú tengas también para nosotras. ¿Qué digo, Señor? Tal vez. No, no es así. Tú tienes para nosotras cosas grandes y maravillosas y nos das el privilegio en muchas ocasiones de ser las primeras en dar esos pasos de fe y pasos de obediencia que te glorifiquen. Gracias, Jesús, por vivir. Gracias por vencer. Gracias por usar la vida de mujeres en tu tiempo que nos inspiran a ser mujeres en esta generación que también, Señor, te sirvamos con pasión y con entrega al llamado que tú nos has hecho. Gracias, Padre. Te damos honra y gloria por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por tu tiempo al escuchar este mensaje. Gracias por compartirlo y gracias también por regalarme un like en este canal de YouTube. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana y sigamos disfrutando de la victoria de nuestro Señor Jesús, quien ha vencido y ha resucitado. Hasta pronto, un abrazo y muchas bendiciones.